rated T to M. Hey, want to hear a PC Game Pass ad? I'll take your silence as a yes. Want new games on day one like Call of Duty Black Ops 6 or Stalker 2? I thought so. How about unlocking all the League of Legends champions when you link your Riot Games account? All for one low monthly price? Well, guess what? We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Stalker 2 available November 20th, 2024. Game catalog varies by region and over time. And that's the end of the script. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Brand Stoker con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Hoy viajo hasta Bilbao para hablar de branding con Josu Vergara, director general y responsable de estrategia y branding de Burutu. ¿Qué tal, Josu? Bienvenido a Brand Stoker. Hola, muy bien. La verdad es que muy contento de estar en Brand Stoker y de participar en esta experiencia, claro. No sé si lo he dicho bien, Burutu, ¿no? ¿O cómo lo pronunciáis? Efectivamente, lo has dicho muy bien, es Burutu. Tiene la dificultad de pronunciación que tiene una diéresis al final, 2 puntos sobre la U, y de hecho alguna vez que nos han dado un premio en diferentes lugares, podríamos incluso tener un corcho con la identidad semántica, pero también con la identidad sonora, algún archivo de cómo se pronuncia, ¿no? Pero mucha gente nos ha dicho Burutu. Digo, no, que no se pronuncia con acento al final. Pero el nombre tiene un origen curioso, que es una palabra, es un verbo en euskera. Ah, qué bueno. Entonces, realmente el sentido del verbo Burutu es llevar a cabo, ejecutar, o puede ser también acabar, terminar, cumplir algo. Y esto, qué bueno. Dirás, ¿por qué? ¿No? Pues porque algo que caracteriza a la empresa, o que teníamos muy claro, era que queríamos montar una consultora de marca, o no sé cómo denominarla. Nosotros la denominamos consultora de marca, aunque sé que hay gente del sector que utiliza diferentes acepciones, pero que sobre todo empezar y terminar con los proyectos, que cumpliera con el trabajo. Y un poco es algo que nos caracteriza, que somos gente muy, muy cumplidora, muy comprometida, muy seria y de plazos, de tiempos, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando le explicamos esto, hay clientes que están encantadísimas y encantadísimos con la forma de trabajar, y hay otros que dicen, joder, esto parecéis alemanes. Y digo, no somos vascos, pero funcionamos así. Qué bueno. Bueno, y voy a presentarte también un poco, ¿no? Para que el que no te conozca, bueno, decir que Josu Vergara es licenciado en Derecho, ahora me contarás un poquito más. Es un eminente profesional con más de 20 años de experiencia en publicidad, marketing y comunicación estratégica en el País Vasco. Es un apasionado formador y ponente. Y como músico, que me ha contado un pajarito que también eres músico, ha lanzado 5 discos y ha realizado más de 500 actuaciones. Así que, bueno, está claro que Josu es un culo inquieto, pero, oye, ¿cómo un licenciado en Derecho acaba dedicándose profesionalmente al branding? Pues buena pregunta. Hace unos cuantos años que doy charlas en centros educativos sobre el emprendizaje, y una de las frases que suelto, no sé si se quedarán con algo en las charlas, pero siempre les digo que yo tenía claro que quería estudiar periodismo o comunicación, y recibimos una charla de alguien que nos dijo que no era la mejor idea del mundo. Entonces dije, joder, pues voy a hacer otra cosa. Y entonces empecé Derecho. Y ya que lo empecé, pues lo terminé. Porque yo soy así de cabezón, puedes decirlo, no sé. Y una vez que terminé la carrera dije, bueno, tengo claro una cosa, que es que no quiero ser abogado. Así que por estas casualidades de la vida
empecé a hacer prácticas en un departamento de comunicación de una empresa corporativa, una empresa privada, y de aquí pasé a otra, y poco a poco me empecé a interesar sobre todo en la cultura de marca, en la cultura corporativa, en la dirección de comunicación corporativa, en la dirección de marketing. Me fui formando poco a poco. Conocí al que es hoy en día mi socio y mi socia, a ambos, y pues así acabamos creando Burutu y trabajando en este mundo. Siempre pasando por un montón de sitios diferentes y aprendiendo un montón de sitios distintos, claro. Pero es verdad que no eres el único que iba para abogado y que se metió en eso. Yo creo que es un poco porque al final la carrera os da una dimensión en humanidades sobre todo, y el branding y nuestro sector se bebe mucho, se nutre mucho de esas sensibilidades, ¿no? Es algo curioso, pero es verdad que no eres el único que conozco que iba para abogado. Está bien saberlo. Oye, es verdad que empezar un proyecto siempre tiene detrás una historia interesante, ¿no? Especialmente cuando se trata del nombre, ¿no? Que me comentabas ahora y los orígenes. ¿Cómo nace Burutu como compañía? Bueno, pues nace en 2011, hace 12 años, pero digamos que la relación personal en este caso entre Neritz, Pablo y yo, es muy anterior, porque nos conocíamos de mucho antes y teníamos claro que nos apasionaba el mundo de la marca, de la estrategia, de la publicidad también, y bueno, pues digamos que por un lado yo fui tirando un poco, acercando un poco, siempre hay alguien que tira un poco del proyecto en los inicios, pero la verdad es que nos siguieron o me siguieron, y pues el camino fue distinto, porque en el caso de Neritz, ella es licenciada o graduada en Administración de Empresas y era directora de marketing de una ingeniería. Pablo es psicólogo, con lo cual también es un perfil curioso que tiene mucho que decir en el sentido de las marcas, y sobre todo en el enfoque y demás. Y era en aquel entonces ejecutivo de cuentas de una gran compañía vasca de publicidad, y yo por aquel entonces era brand planner en una agencia, y no se hablaba demasiado de estrategia de marca. Y entonces tuve la suerte de coincidir con Juanjo Brizuela, que fue, digamos, mi mentor en este mundo, y por ahí pues fui conociendo algunos nombres de libros, conocimiento, poco a poco haciendo proyectos. Me acuerdo que teníamos siempre como prisa por ejecutar, y me acuerdo de charlas en las que hablábamos de proceso, de hacer las cosas poco a poco. Y bueno, pues así, poco a poco fuimos poniendo un poco los cimientos. Y entonces nos lanzamos a por ello en 2011. En principio, como no únicamente como consultora de marca, porque sí que hacíamos un poco servicios integrales, pero muy dirigidos a la gestión de la marca, activación de la marca, pero la gestión en todos los ámbitos. Y el origen del nombre, antes te he hablado del significado del verbo burutu, que es una palabra en euskera, pero también tiene que ver con otro significado, que es que la palabra burúa en euskera significa cabeza. Entonces, inicialmente utilizábamos un tagline que era publicidad con cabeza. Y digamos que tenía este sentido, ¿no? De que veíamos que mucha gente hacía cosas, pero no las pensaba. Y queríamos ordenar esto. Entonces, bueno, luego con el tiempo hemos cambiado el tagline de la empresa y hemos trabajado por otro camino, pero el origen fue ese. Qué bueno, qué bueno. Sí, además es verdad que la estructura organizativa al final es fundamental en el funcionamiento interno, ¿no? de cualquier empresa. ¿Cómo estáis vosotros organizados? ¿Estáis divididos en departamentos? Yo me he metido en vuestra página web y he visto un montón de fotos de un montón de personas. Digo, ¿esta gente cómo está organizada? Vamos a ver. Pues mira, ahora mismo somos 8 personas en Burutu, y fundamentalmente tenemos 3 equipos. Por una parte, un equipo que se dedica a estrategia o planteamiento estratégico de marca, y vamos a relacionar proyectos con estrategia y desarrollo. Otro equipo que se dedica a toda la parte digital, porque en 2024 entendemos que la gestión de una marca tiene que tener un alma muy digital, por lo menos desde el punto de vista de Burutu. Y un tercer equipo que se dedica a toda la parte de identidad gráfica,
y aplicación visual, digamos. Aunque, por supuesto, hay una cuarta pata sine qua non, que diríamos que es la pata que hace que este proyecto sobreviva, que es la dirección administrativa y financiera que lleva Eneritz en este caso, y que yo siempre le digo que es la persona más importante de la empresa porque es la que hace que al final del mes nos paguen la nómina. Pero es una cosa interesante. Sí, es un detalle importante a tener en cuenta, sí, es verdad. Oye, y en un mercado tan competitivo, destacar, bueno, lo sabes perfectamente, ¿no? Que destacar es esencial, ¿no? ¿Qué aspecto crees que diferencia principalmente a Burutu de las demás consultoras o estudios que hay en el mercado? Pues escuchando otros podcasts he visto que mucha gente se refiere a diferentes aspectos y en algunos coincido claramente. Uno para mí es imprescindible, que es el mirar a largo plazo. El mirar a largo plazo, en Burutu siempre hablamos de que nos, entre comillas, casamos de las marcas, nos casamos con las marcas con las que trabajamos. Sí. ¿Por qué? Porque al final el nivel de compromiso al que llegas en un proyecto de estrategia de marca es muy alto. No es vamos a hacer una campaña o no es vamos a hacer una web. Es un compromiso de acompañamiento total e integral. Entonces, este planteamiento a veces choca a determinados clientes, y todos los clientes no necesitan este planteamiento tampoco, pero los clientes que lo necesitan, cuando lo encuentran muchas veces como encajar las piezas del puzzle, y funciona muy bien. Y en nuestro caso, pues esto es algo que nos caracteriza, que quizás no ofrecen tanto las empresas de nuestro entorno, pero pues que funciona bien. Incluso te diré que tenemos ciertos servicios que a nivel de fee, de acompañamiento continuo, de horas, de seguimiento y de acompañamiento, que funcionan bien. Por otro lado, la gente nos conoce por el conocimiento del entramado empresarial e institucional vasco desde muy cerca. Por una parte, porque los socios fundadores de la empresa hemos trabajado antes en la otra trinchera, entonces esto hace que bueno, pues que tengamos estas dos almas, y por otro lado porque al final el trabajar a ambos lados de la trinchera también lo que hace es que tengas un conocimiento potente, profundo de cómo puede funcionar una empresa. Entonces este nivel de, no sé, compromiso, seriedad, de sinceridad a veces también, hace que la gente identifique a Burutu como una entidad, no sé, con los principios muy claros, que les da confianza, y bueno, pues esto digamos que nos caracteriza. Y luego hay una tercera pata que para mí es imprescindible, que es que muchas veces trabajamos con marcas que no operan solo en País Vasco, Navarra y Iparralde, sino que operan también en Cantabria, La Rioja o incluso multinacionales también. Pero en muchos casos también nos conocen por el conocimiento del euskera y de la cultura vasca. Y esto sí que nos hace, o sí que ha hecho que Burutu sea bastante, no sé si una empresa única, porque no es única, sí que hay competencia que conoce, pero el conocimiento de branding y de la cultura vasca, sí que hay compañeras como Táctico o como otras empresas que pivotan, pero mucha gente nos elige por eso, porque dice saben de lo que están hablando, y un poco esto nos ayuda, lo cual no quiere decir que no hagamos proyectos en otros sitios, ¿no? Porque de hecho hemos trabajado con marcas que se han instalado en Colombia, en Rusia también, o sea, cosas como muy curiosas, ¿no? Pero en este caso yo creo que, sobre todo, si tuviera que definir Burutu, pues diría estas tres cosas. No, y además está bien un poco lo que decías en esa segunda pata, ¿no? Que al final, el haber estado al otro lado, en el lado oscuro, vamos a decir, al final eso genera un vínculo y un nivel de empatía que por supuesto, si no lo has pisado, pues no lo tienes, ¿no? Al final puedes tener mucho bagaje profesional y poder resolver muy bien los proyectos, pero eso es un plus que es bastante relevante, ¿no?
Es que al final un poco, tal y como lo entendemos en Bruto, pero sobre todo yo personalmente como lo he vivido, a veces los puestos de marketing, comunicación y los puestos de gestión de marca en muchas empresas son unos grandes incomprendidos, porque al final son puestos en los que quizás muchas veces otras personas de la empresa producen y dicen, esto es, no sé muy bien lo que hacen, ¿no? Entonces, al final, no solo tienes que hacer tu trabajo, sino tienes que justificar tu trabajo. Claro, sí. Entonces, al final, el hecho de contar, en este caso, con partners pues externos que puedan entender lo que estás sintiendo, pues yo creo que es una cosa positiva. Eso, no diré qué cliente fue, pero en una marca donde estuvimos haciendo un proyecto hace tiempo, a esos perfiles le llamaban pakistaníes, ¿no? Porque decían, ¿y esto? Pakistán, ¿no? Pues está curioso, le llamaban sí. pakistaníes, sí, me ha recordado ahora mismo al escucharte. Bueno, estamos hablando que al final la identidad de marca, ¿no? es un pilar clave para el éxito del mercado actual, ¿vale? ¿Tú qué elementos consideras fundamentales para construir una identidad de marca sólida y distintiva? Es decir, ¿cómo aseguráis que la marca transmite esos valores y la personalidad adecuada? Pues mira, por un lado, en cuanto a la construcción de una marca, sí que peleamos mucho, trabajamos muy bien por llegar al corazón, ¿no? A la esencia. A intentar definir de una manera simple cuál es la esencia de esa marca. Y hay muchas frases que mis compañeras siempre dicen, jo, ya está yo con la misma historia, ¿no? Pero yo les digo, a ver, cuando vamos a un cliente, ¿vosotros qué hacéis? Nosotros, no sé qué, calidad, innovación. Digo, vale, no me cuentes rollos. Tú cuando estás con tu cuadrilla de poteo, ¿qué les dices que haces? O sea, al final cuando estás por ahí tomando algo, ¿qué les cuentas que haces? Claro. Entonces, al final, muchas veces las definiciones simples son las más claras. Y al final, semánticamente, en muchas ocasiones la gente disfraza su esencia de marca porque no tiene claro el cómo autodefinir esta esencia y cuáles son sus valores, cuál es su personalidad, incluso cuál es su estrategia de marca a medio y largo plazo. Entonces, para mí, estas serían como las pautas, ¿no? Por un lado, tener una esencia clara, definida, entendible, compartida, que responda a unos valores, a una misión, a un propósito. Tener una definición de un camino que recorrer para llegar a un objetivo compartido con esa marca. Y al final luego todo ello, claro, se va a activar mediante un plan estratégico de activación de marca que puede ser más o menos ambicioso, depende de los recursos que haya detrás, ¿no? Pero para nosotros hay un indicador sencillo para medir si este trabajo está bien hecho o no está bien hecho, que es que se use. Claro. Si algo se utiliza una vez que haya estado Bruto detrás, o cualquier empresa de estrategia de marca detrás, quiere decir que está bien hecho. Y nos hemos enfrentado a proyectos de todo tipo, incluso muchos proyectos compartidos, porque sí que hemos tenido muchos proyectos en red en los que trabajan 40 entidades diferentes, 50 entidades diferentes para crear una nueva marca común, por ejemplo, construir una nueva marca común, e incluso entidades en red que participaban todas ellas de una marca, pero que muchas veces las personas responsables de esa marca tenían que andar persiguiendo a estas entidades para que dijeran que pertenecían a, ¿no? Sí. Y una vez hecho este trabajo, la prueba ha sido que todas esas entidades, empresas que participaban en una asociación, por ejemplo, luego mostraban con orgullo que participaban ahí. Entonces decíamos, bueno, pues por lo menos esa pauta lo hemos hecho. O sea, muchas veces, y otra cosa que decimos siempre es que esto, muchas de las personas que forman parte de AEBRAND, yo lo he escuchado y me parece un mantra positivo, porque nosotros siempre lo repetimos también, que es
pues eso, que una marca no es un logo, que va mucho más allá. Y esto es algo que hay que explicar muchas veces porque al final el uso del término branding pues está muy viciado en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues diríamos que, o diría yo por lo menos que iría por este camino. Es verdad que además es muy importante esto que decías, ¿no? Que para que algo funcione es que se tiene que poder traducir. O sea, hablamos de formulaciones estratégicas complejas muchas veces, pero al final el resultado tiene que ser fácil de entender, muy fácil digerible, ¿no? Y al final es ahí, pues es la clave también del éxito, ¿no? El hacer ese ejercicio, el darlo tan masticado para que cualquiera lo pueda entender fácilmente. Sí, así es, que sea sencillo, o si es complejo, que se pueda entender de una forma sencilla. Y para mí es algo difícil de lograr, porque muchas veces algo por lo que peleas, incluso dentro del equipo, muchas veces tenemos formulaciones semánticas o gráficas súper interesantes, súper potentes, pero que lo vemos desde el prisma de alguien de la calle y dices, no lo entiende. No va a funcionar. Claro. Entonces, bueno, pues a veces este afinar te lleva a esto. Y luego hay proyectos que funcionan muy bien y otros proyectos que tampoco. Esto también, pues como todo el mundo, tiene diferentes experiencias, claro. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. ¿Cuál es el mayor desafío al que os habéis enfrentado al crear una marca y cómo lo habéis superado? Pues me vienen muchos desafíos a la cabeza, porque la verdad es que Burutu y en todas las experiencias previas que hemos podido tener en la empresa, las diferentes personas que participamos, yo creo que hay algo que tenemos en común, que es que nos apasiona esta profesión o que es muy vocacional, ¿no? Entonces, casi todos los proyectos exigen un nivel de compromiso o de conocimiento que te empieza a interesar. Aunque sea una empresa industrial que hace tornillos, pues te acaban interesando los tornillos, sí, no sé cómo decirlo, sí, ¿no? Y bueno, pues a mí se me ocurren tres diferentes. Por un lado está la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, con una imagen, una imagen proyectada en un entorno político-social complejo que nos plantearon el reto de reposicionar una empresa histórica, o sea, una asociación histórica con más de 40 años de existencia y con copando los titulares día sí y día no. Entonces hicimos un proyecto estratégico en el que se involucraron y que creo que poco a poco va dando sus frutos, que tiene un recorrido tanto visual como semántico bastante efectivo y desde el punto de vista de Burutu ha sido un proyecto bonito de vivir, bonito de recorrer, digamos, y desde el punto de vista del cliente, pues bueno, cuando un cliente te recomienda en otros sitios quiere decir que algo has hecho bien. Sí, sí. Y luego me vienen otros dos pequeños proyectos a la cabeza. Uno de ellos es la Bairu, que es una institución que también tiene casi 50 años de existencia, que se dedica al estudio antropológico de la cultura vasca, del euskera y bueno, cumple otras funciones también. Y también nos planteaba repensar su estrategia de marca, sobre todo para acercarse a un mundo mucho más digital y mucho más a un público más joven. Y entonces, le dimos una vuelta bastante potente en cuanto a conceptos, a desarrollos, a formas de trabajo, incluso a formación de equipos dentro de la propia institución. Qué bueno. Y tiene un recorrido bonito. Y el tercero, que esto me parece curioso por cómo ha sucedido en Burutu. Hace muchos años
estoy hablando de los inicios de Burutu, empezamos a trabajar con una autoescuela. Bueno, esto ya es cuando empiezas una nueva empresa, al final tiras de todo tipo de marcas, aunque todas las marcas son importantes, pero digamos que unas tienen más presencia que otras, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con una autoescuela y la verdad es que tuvieron una idea pionera, que era que el precio de la clase práctica online fluctuara en función de la demanda, como un billete de avión. Qué bueno. Y el crecimiento de la autoescuela fue excepcional. Fíjate. Entonces nosotros hicimos todo el desarrollo de marca y les acompañamos un montón de años, pero al de X años decidieron sacar un spin-off de la autoescuela, que también trabajaron con Burutu, que es Tawity. Tawity, con el propio naming ideado en Burutu, que viene de Take a Walk into the Future, y yo como músico está inspirado un poco en el churup de Lou Reed. Y bueno, responde a una autoescuela que trabaja con coches 100% eléctricos y que parte de las clases teóricas y algunas de las prácticas se hacen con realidad virtual. Entonces era un proyecto súper chulo y está muy bien cuando vas por las calles de diferentes ciudades, de Donosti, de Bilbao, ver los coches de la autoescuela también. La marca al final es algo que te hace un poco de ilusión. Hombre, claro, tú me dirás. Al final es tu marca en movimiento, ¿no? Es tu hijo por ahí paseándose por toda la ciudad. Qué bueno. Efectivamente. Qué bueno. Oye, decíamos antes que evaluar el éxito es crucial para cualquier estrategia de marca, incluso estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué métricas, qué indicadores, qué KPIs utilizáis normalmente para evaluar el éxito de una estrategia de branding y cómo adaptáis la estrategia en función de los resultados obtenidos? Pues desde el inicio de trabajo o de que establecemos una relación con los equipos de las empresas, de las instituciones, siempre marcamos unos objetivos claros, unos objetivos cuantitativos y cualitativos claros. Todo esto en el análisis estratégico, en el que muchas veces contamos con partners externos, pero otras veces no, en función de presupuesto, claro, pero siempre hacemos diferentes análisis sociológicos para el conocimiento de la marca, ¿no? Desde focus, encuestas, entrevistas en profundidad, etcétera. Entonces, estos indicadores, a veces, hay diferentes opiniones al respecto, pero muchas veces los cuantitativos no te dan tanto como los qualis. Entonces siempre intentamos hacer una interpretación no 100% objetiva, por supuesto, pero subjetiva de hacia dónde poder orientar la marca, y cuando ya definimos con el cliente, en este caso, unos indicadores alcanzables, medibles, realizables en diferentes aspectos de la creación de marca, pues luego vamos a por ellos. Pero para mí, de todo esto, lo más importante es lo que te he dicho antes, que es el uso. El uso, o sea, yo sí veo que una marca, no sé si hemos llegado a ese punto de que la gente se tatúe una marca. Pero yo sí. pero para mí este tipo de experiencias de compromiso total, sí, a veces son las que responden al super éxito de una marca. Para mí, por un lado estaría el uso y por otro lado la supervivencia, el buen uso, diría, de la estrategia. Y luego, por ejemplo, un tercero sería de la experiencia del cliente, sería la recomendación, la tengo muy clara. Nosotros el crecimiento de la empresa ha sido muy orgánico, pero ha sido muy viral. Y luego del recorrido de la marca, pues bueno, digamos un poco los KPIs al uso también, ¿no? En función de públicos y de diferentes targets, claro. A mí sí que me ha pasado que se me tatuara un cliente la marca y la verdad es que me quedé un poco a cuadros. Cuando me vino el CEO de la empresa, se quitó la camiseta y me dijo: mira, Rubén, lo que me he puesto. Digo, ¿qué haces aquí desnudándote? Y me enseñó el tatuaje. Además se puso el nombre justamente en la espalda, de lado a lado.
Y además es que pensé, digo, bueno, pues habrá tatuado el símbolo, algo, ¿no? Se puso la tipografía, se puso el tatuaje y luego lo puso, me acuerdo, tenía una moto de esta Harley, no sé qué, bueno, Sí. y se puso ahí, se lo grabó, mandó grabar en la Harley. La pregunta interesante es si sigue allí. Sí, porque además era su empresa, o sea, y sigue funcionando, pero ostras, digo, me pareció un poco... Sí, la verdad es que... Pero sí. De hecho, en estos casos, bueno, pues ahí te demuestra, ¿no? El nivel de compromiso hasta el infinito y más allá, como Sí, diría ya esa Buzz sí que Lightyear. claro, tiene que morir con ella, o sea que... Oye, muchas veces, incluso antes comentábamos off the record, ¿no? Pero yo muchas veces en el podcast se habla de marcas vascas, ¿no? Por su maravillosa cultura asociativa y cooperativa, ¿no? Pienso en Fagor, ¿no? Que comentamos antes, pero también nos habla de Orbea. Para vosotros como empresa vasca, ¿qué supone la existencia de una asociación sectorial como EBRAN y por qué habéis decidido formar parte de ella? Vale, bueno, por una parte, una de las decisiones que hemos tomado los socios de Burutu para formar parte de Brand ha sido que queríamos formar parte de un grupo de consultoras, de agencias que trabajan por el branding, por la didáctica del branding, por el impulso del branding y por hacer ver que esto que hacemos es importante y que la marca es importante. Entonces queríamos sentirnos parte del grupo. Esto, por eso estamos en el equipo muy satisfechos, muy contentas de haber entrado en AEBRAND. Uh-huh. Por otro lado, bueno, pues nos parecía que a veces trabajamos un poco como profetas en el desierto, ¿no? Al final esto que estás contando una cosa que dices, alguien más lo pensará igual. Sabes que sí, ¿no? Pero al final formar parte de un grupo en este sentido te hace reafirma tu sentimiento de pertenencia, pero también de conocimiento. Y luego también porque queríamos y queremos en AEBRAND un poco mostrar una visión un poco diferente, porque el mercado, en este caso el mercado vasco, es diferente al mercado que puede haber en otros lugares, y digamos que también tiene unos retos distintos, Uh-huh. y entonces también creemos que lo podemos aportar en este sentido. Y luego el tercero, que yo creo que nos parece interesante, es sobre todo poder acceder a un conocimiento compartido súper potente, porque solo hay que ver las personas que están en AEBRAND. Y al final para mí es gente a la que sigo, a la que bueno, no solo yo, sino el equipo de Bruto, a la que recomiendo seguir, seguir lo que escribe, lo que lee. Yo soy bastante friki de la literatura sobre comunicación, pero fundamentalmente sobre branding. Tengo por aquí una biblioteca de cosas que van saliendo y bueno, pues hay gente que está en la proyección en la que enseguida digo, uy, si ha escrito esto, será bueno. Y enseguida, efectivamente, será, es bueno. ¿no? Sí. Sí. Y es verdad, a mí, mira, ahora escuchándote sí que es verdad que me interesa el ver un poco qué análisis haces tú de lo que es el branding en el País Vasco, ¿no? Me comentabais, ¿no?, que trabajáis con grandes empresas e instituciones, sobre todo de allí, que están muy metidas en la cultura de allí. Pero claro, más allá de eso, o sea, ¿cómo valoras tú el estado anímico, vamos a decir, del branding? A ver, en nuestro mercado, que es amplio, pero también está localizado en cuanto a conocimiento del entramado empresarial e institucional vasco, aunque trabajamos fuera también, hay una característica, que es que en mi experiencia, y esto lo he hablado en muchos foros de este tema, las vascas y los vascos históricamente hemos hecho una cosa muy bien, que es ser el emprendizaje, crear diferentes productos, planteamientos, etcétera. Y una cosa muy mal, que es vender. Entonces, en una sociedad en la que incluso no estaba demasiado bien visto vender,
Era como, yo hago este producto y ya me lo compran porque está bien y tal. Pues desde el punto de vista del branding, la creación, sobre todo la construcción de una marca, es un nuevo espectro por crecer, ¿no? Digamos. Sí. Sí que es verdad que en 10 años ha cambiado el panorama bastante. Ya no es el desierto que había hace 15, 20 años. Hay cada vez más profesionales que hablan de branding con conocimiento de causa y está avanzando bastante rápido. Entonces, yo creo que, por decirlo, por hacer un símil, digamos la fábula de la liebre y la tortuga. Sí. Antes igual éramos un poco la tortuga, pero ahora ya no somos la tortuga, sino que vamos cogiendo a la liebre. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, pues mira, es verdad que al final todas estas estrategias, bueno, al final todo lo que vendemos relacionado con las marcas es algo que cuesta que la gente lo interiorice, pero cuando ve los resultados, lo que tú decías antes, ¿no? Al principio, cuando la gente ve los resultados, que esto funciona, que todos estos meses de investigación, de auditoría, de charlas, de reuniones, de formaciones, al final derivan en que la compañía o la marca se ve fortalecida, ostras, pues al final luego eso termina haciendo ese efecto contagio, ¿no? Oye, pues mira, pues esto ha funcionado, tenemos que hacer los mismos que han hecho los de aquel ayuntamiento porque ha funcionado. Y somos muy así, ¿no? Eso sí que es verdad que bueno, al final es verdad que por otras entrevistas que hemos tenido en el podcast, es un patrón que se repite, ¿no? Que al final, pues oye, a fuerza de insistir, pues oye, somos cada vez más libres, ¿no? Y menos tortugas. Sí, es así. Y también una de las cosas que hemos visto muy característica es que el propio entramado empresarial asociativo y cooperativo es de una forma determinada. Es una forma con una filosofía muy potente de solidaridad, de impulso del grupo, bueno, de una forma de ser determinada de un pueblo y nos parece muy interesante también poder mostrar esto mediante los valores de la marca. Y en muchos casos hacemos análisis en los que la gente se identifica con el grupo, pero es porque es una forma de, no sé si de ser, porque al final las personas son muy diferentes, ¿no? Pero una forma de sentir la sociedad, la pertenencia a la sociedad muy, muy concreta. Y bueno, me parece que es característica y que es interesante. Sí, y además yo creo que es que en el País Vasco las marcas están como más a pie de calle, ¿no? Que al final yo creo que también es un poco por cómo es la propia sociedad vasca, ¿no? Pero es verdad que ves que, joder, todos tenemos en mente los ejemplos de las grandes cooperativas y corporaciones, ¿no? Del País Vasco, que al final están muy localizadas en ciudades, en pueblos. Al final esa industria está muy vinculada a un territorio muy concreto y al final eso termina generando hasta un sentido de pertenencia a nivel empresarial, ¿no? Y eso al final las marcas lo proyectan, ¿no? Vengo un poco por el histórico que tengo yo de algunas marcas con las que hemos trabajado, o por ejemplo de Orbea, ¿no? De una marca de la que hemos hablado en el podcast. Como ese sentimiento de la gente siente suya, los empleados sienten suya la marca. O sea, aunque no... Es que es suya. Claro. Al final es que es suya, es que son cooperativistas, son dueños de la empresa. Entonces al final esto pasa pero bueno, pues lo puede pasar en centros educativos, puede pasar en sindicatos, puede pasar en ONGs, puede pasar en partidos políticos o en clubes de fútbol. El otro día escuchando el podcast de Iván Díaz de Gravita hablando del proyecto de la Liga y hablaba de los clubes de fútbol y es que es así, ¿no? Es que al final es un sentimiento de identificación y de pertenencia muy, muy heavy, ¿no? Entonces al final pues todo esto hay de aquel que toque una coma en determinado sitio, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y al final es un reto también, ¿no? Es un reto que a mí por lo menos, y en Bruto muchas veces decimos, ¡buah! Estoy con muchas ganas de hacer este proyecto porque va a ser potente, va a ser potente. A veces luego da un poco de vértigo, pero bueno, yo creo que es muy interesante. Qué bueno, sí, sí.
Oye, pues como sabes, muchas veces trabajar con clientes deja historias, ¿no? Para el recuerdo. Después de tantos años dedicándoos al branding, desde el 2011 me decías, me imagino que habréis tratado con un mogollón de clientes que seguro os han dejado más de una anécdota curiosa que se pueda contar, que me gustaría que compartieras con nosotros. Pues sí, bueno, lo he hablado con mis compañeras y hay, lógicamente, anécdotas confidenciales que guardaremos para cuando nos veamos en persona y tomemos algo y podamos contarlo off the record, pero luego hay otras anécdotas que son bonitas y un poco recordando diferentes proyectos. Hay algo que nos ha sucedido varias veces en Burutu, que es que hay clientes que se han convertido en amigos y en amigas, y hay clientes que se han convertido en parte de nuestra vida personal, y es el caso de este proyecto. Es un proyecto pequeñito, un proyecto muy curioso que se llama Gernikako Hasiak. Gernikako Hasiak es el proyecto de un emprendedor que decide en un momento determinado de su vida montar una empresa para dar a conocer el árbol de Gernika en el mundo. El árbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas, y entonces pues dice, bueno, voy a hacer una empresa para dar a conocer el árbol de Gernika en el mundo. Entonces lo que hace es recoge unas bellotas del árbol de Gernika acompañado de un notario, de un señor notario, que da fe de que son del árbol de Gernika las bellotas. Sí, es que es una historia bastante curiosa. Y las siembra. Y entonces empieza a crear una empresa para vender los retoños del árbol de Gernika y financiar pues la posibilidad de la creación de una fundación a futuro, etcétera, ¿no? Qué bueno. Pero la historia no acaba ahí, sino que lo interesante y lo curioso de esto es que en determinado momento empezaron a solicitar envíos de retoños del árbol de Gernika desde la diáspora vasca de América del Sur, Argentina, Chile, México, Centroamérica y Norteamérica también, desde Idaho y demás. Pero claro, no puedes enviar porque es flora no autóctona. Entonces decidimos junto al cliente crear el perfume del árbol de Gernika. ¡Ostras, qué bueno! Vaya giro, qué bueno. Y la verdad es que fue un proyecto súper chulo. Estuvimos con desarrollo con perfumistas. Claro, al final hablábamos y decían, pero estáis locos, ¿cómo vais a hacer eso? Y decía, a ver, si la gente utiliza perfumes que huelen a París, y digo, París huele fatal. O sea, Nueva York huele fatal. Esto por lo menos tiene un sentido, claro, ¿no? Es un árbol. Y bueno, fue un proyecto muy chulo. Que duró unos cuantos años. El proyecto ya hoy en día no existe porque era un proyecto muy complejo de avanzar, pero que tuvo bastante éxito a nivel repercusión comunicativa, a nivel repercusión comercial, pero luego ya la distribución del sector de la perfumería es un elefante difícil de mover, la verdad. Pero aprendimos muchísimo y hoy en día Alfredo es amigo nuestro y muchas veces pues hacemos comidas y demás porque es un proyecto bonito. Qué bueno. O de árbol de Gernika. Efectivamente. Qué bueno, qué curioso y qué giro más bueno, sí señor. Sí, de hecho, me acuerdo que tenía 3 envases. Uno se llamaba Echea, que es la casa, porque hablaba un poco del hogar. Otro se llamaba Sustrayak, las raíces. Y el tercero, me acuerdo que se llamaba Adarra, que era las ramas. Y bueno, pues un poco respondía a todo esto, ¿no? Pues un poco diferentes tipologías de envases y la verdad es que es gente que incluso a nivel de nation branding, de pertenencia a un lugar, se iban, volvían al país en el que residían con el pequeño perfume del árbol de Gernika y lo llevaban como una cosa importante, ¿no? Y al final es una cosa pues muy bonita de contar. Qué bueno. Que además es una iniciativa súper chula, vamos, es de estas cosas que ves en Fitur, por ejemplo, ¿no? Y te sorprende, ¿no? De, joder, qué acción más buena, qué original. Qué grande. Sí, señor. Pues Josu Vergara, director general y responsable de estrategia y branding de Burutu. Muchas gracias por pasarte por el podcast de Brand Stoker. Me ha encantado conocerte. Y nada, dime. Tengo una cosa, si quieres, también que he estado pensando y que podía recomendar. He escuchado otros podcasts y he hablado
con mis compañeras y bueno, pues sí que vemos que mucha gente ha citado a referentes de la profesión, ¿no? Pues como David Aker o Welly Olins, etcétera, el propio libro de Iván Díaz, que está muy bien, de Morillas también, pero tenemos una propuesta, que es un libro que no es en sí un libro de branding, pero que nos gusta mucho recomendar, y que es un libro que no sé si conocéis, y que se llama Muebles Lufe, así creamos el IKEA vasco. Hostia, no. Es un libro de Unai García, que tiene una edición limitadísima, pero es un libro de una empresa pequeña cuyo fundador, contado como en storytelling a través de varios capítulos, cambia completamente el enfoque de la marca, incluso el propio propósito inicial de la marca, para crear una nueva marca de muebles que hoy en día es un éxito empresarial en el País Vasco y se llama Muebles Lufe y muy recomendable. Lo tengo por ahí mismo. Doy fe que me la está enseñando. Sí. Y bueno, sí que quería dejar la pequeña anotación porque me parece no, además de que me encanta. Además de que muchas cosas que hacemos también depende de, por lo menos yo creo fielmente en esto, en que además de leer mucho sobre branding, cultura de marca, etcétera, para mí la primera fuente de inspiración es la cultura como tal. Uh-huh. Y esto, a mí que doy clases, siempre les digo a las alumnas y a los alumnos: ved series, leer libros, ved películas, bebed de muchos sitios, porque luego te enfrentas ante un reto y aparece una lucecita por allí de algo que viste años atrás. Sí, es verdad. Además, me encanta que hagas la recomendación porque ya te estaba despachando y es verdad que siempre le suelo pedir a los invitados, jolín, que me hagan una recomendación y digo, coño, es verdad, tienes toda la razón. O sea que sí, y además totalmente de acuerdo. O sea que al final Nike, por ejemplo, no sería Nike si no tuviese la chica que lo diseñó, no tuviese esa referencia histórica de la cultura clásica, ¿no? Que tantas alegrías nos ha dado a los amantes de las Air Max, ¿no? O sea que sí, totalmente de acuerdo. Y me apunto lo de Muebles Lufer, porque a lo mejor le dedico un episodio de una marca con historia, la verdad, porque suena muy bien. O sea, sí, sobre el papel tiene buena pinta. El IKEA, cómo se fundó el IKEA vasco, es un buen titular. Es un buen titular. Pues nada, Josu, lo dicho, ahora sí. Josu Vergara, director general y responsable de estrategia y branding de Burutu. Muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo, ha sido un placer y nada, que me alegra también un montón el que os vaya a ver a partir de ahora por Aebrand. Igualmente, Rubén, bueno, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido y bueno, pues la próxima vez nos vemos en persona. Seguro. Y tomamos algo juntos. Un abrazo. Muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Bueno, agur. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario BrandStalker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de BrandStalker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa, ¡chao!